Hay compras que se hacen por necesidad y otras simplemente por curiosidad. Yo nunca pensé que acabaría comprándome un reloj chino, pero lo hice y no porque necesitara otro reloj, ya tengo varios como visteis en vídeos anteriores donde enseñaba mi colección, sino porque quería entender algo que siempre me había generado cierta contradicción. ¿Qué pasa con estos relojes que cuestan una décima parte, que se parecen demasiado a los relojes de lujo? Algunos lo llaman homenaje, otros directamente lo llaman copias, y entre estos dos mundos hay una delgada línea que todo el mundo ve, pero que nadie se atreve a dibujar. Así que yo decidí cruzarla, pedí uno de estos relojes que todo el mundo menciona en foros, lo estuve esperando unos días y cuando llegó, pues me encontré algo que realmente no esperaba. Un reloj que pesa bien, que se siente sólido y que brilla como si valiera 10 veces más. Pero también un reloj que me ha hecho cuestionarme muchas cosas sobre lo que realmente valoro en la relojería. Hoy quiero contaros esta historia, cómo terminé comprándome este reloj, qué me encontré cuando abrí la caja y si de verdad merece la pena entrar en este mundo de los homenajes. Pero antes de enseñarte el reloj, déjame explicarte cómo he llegado hasta aquí y por qué esta historia empieza antes de que apareciera este reloj en mi muñeca. Pues todo empezó, pues como empezamos todo el mundo, cuando empecé a interesarme más por el sector de la relojería. Al principio pues solo miraba por curiosidad el tema marcas, modelos, historias, precio, pero cuando más leía, pues más me fascinaba este mundo, este universo. Y claro, un día llegas al punto en que te viene a la cabeza esta idea que todos tenemos alguna vez, espero, que es: ¿y si me compro mi primer reloj de lujo? Me puse a mirar modelos y hubo uno que de verdad me llamó la atención, y ese era el Tudor Explorer. Del reloj, de verdad que me gustaba todo, su diseño limpio, sin lupa en fecha, que es algo que no me gusta, y sin adornos innecesarios. Ese reloj tiene un equilibrio entre elegancia y sencillez que hace que cada vez que lo mire, pues cada vez me guste más. Pero claro, luego ves el precio, más de 4.000 euros, y ahí pues ya es cuando empieza a frenarte. Una, porque no tengo el dinero para gastarme, y dos, porque una cosa es admirar un reloj y otra muy distinta es gastarme ese dinero sin saber si realmente me va a gustar llevarlo todos los días. Además, hay otro modelo de Tudor que a mucha gente le encanta, que es el Tudor Black Bay. A mí, la verdad es que me gusta, pero no me lo compraría porque el Black Bay, con ese aire más deportivo, ese dive con el bisel tan marcado, la caja sólida, pues me recuerda muchísimo al Seiko Samurai que tengo aquí, que ya os lo enseñé en el primer vídeo. Y sinceramente, entre los dos relojes, pues para mí el Samurai sigue siendo un relojazo. Tiene presencia, tiene ese aire japonés que me encanta y tiene la historia detrás de que fue el que me compré en mi primer viaje a Japón. Por eso tampoco quería gastarme miles de euros en un reloj que era muy parecido al que yo tenía. Pero el Explorer, el Tudor, era algo distinto. Ese sí que me llama la atención y mientras más lo veía, pues más curiosidad tenía por saber cómo se sentiría algún día tenerlo en mi muñeca. Hasta que un día, pues revisando foros, comparativas, vídeos de TikTok y de Instagram, encontré un modelo que me llama mucho la atención. Un modelo chino, automático, cristal de zafiro, acero inoxidable y un diseño que digamos que me resultaba bastante familiar a lo que estaba buscando. El reloj este me ha costado 50 euros. Y ahí fue cuando pensé, bueno, por el precio que tiene, pues no pierdo absolutamente nada. Yo al final sabía que esta compra no la hacía para aparentar, ni para sustituir a nada, ni a un Rolex, ni a un Tudor. La hice simplemente para probar, porque quería tener esa sensación que transmite este estilo de reloj, para ver si me gusta o si de verdad es para mí. Entonces lo que hice fue, lo pedí, y como suele pasar cuando haces una de estas compras en AliExpress, pues tardó bastante en llegar. Creo que fueron entre 10 y 15 días. Lo bueno que tiene, que cuando por fin lo tuve en mis manos, abrí la caja. La verdad es que no esperaba demasiado, pero las primeras impresiones que tuve con este reloj fueron mucho mejor de lo que me imaginaba. Y ahora sí, voy a enseñártelo. Cuando por fin llegó el paquete, lo primero que pensé fue, bueno, aquí está, vamos a ver qué tal, a ver qué hemos comprado por AliExpress. La verdad es que no venía en una caja de lujo, ni en un envoltorio espectacular. Al final hablamos de un reloj de 50 euros enviado desde China, y eso se nota desde el primer momento. Pero lo curioso es que a medida que iba sacándolo de la caja, la sensación empezó a cambiar. Lo primero, la caja sencilla de cartón, mucho mejor que la caja de los relojes Casio o Timex que me he comprado por ese precio. Por dentro venía bien protegido con sus plásticos que ya le quité, la etiqueta y su pequeña herramienta. Lo justo, ni más ni menos. Y cuando lo saqué el reloj por primera vez me quedé, la verdad, que callado. No sé si fue por las expectativas tan bajas que tenía o porque de verdad lo esperaba peor. Pero el reloj, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Lo primero que notas es el peso. No parece un reloj barato, tiene cuerpo, se siente sólido, como si estuviera bien ensamblado. La pulsera también me llamó la atención, es de acero, aunque se nota que no es de la misma calidad que un reloj suizo, pero al tacto transmite esa sensación de reloj caro. Nada de crujidos, nada de eslabones sueltos,
A nivel estético, me recuerda muchísimo a un diseño que todos hemos visto alguna vez, pero prefiero dejar la comparación para luego. Entonces, saqué el reloj, lo ajusté a mi muñeca y justo en ese momento no estaba pensando en qué reloj imitaba, sino en lo que tenía delante. Un reloj automático con presencia y que me había costado 50 euros. Así que una vez puesto, lo observé durante unos segundos y la sensación fue curiosa. No era solo por el reloj, era por una mezcla entre sorpresa y satisfacción. Y me dije, vale, ahora entiendo por qué tanta gente prueba estos relojes chinos y acaba defendiéndolos tanto. Pero claro, la primera impresión no lo es todo, porque una cosa es que luzca bien y otra muy distinta es cómo está hecho realmente. Así que ahora sí, vamos a ver qué hay detrás de este reloj, cómo está construido y qué ofrece por esos 50 euros. El reloj en cuestión es el Pagani Design PD 1682, la segunda versión mejorada. Y lo primero que hay que decir es que a simple vista parece un reloj mucho más caro de lo que cuesta. Empezamos por la caja. Está hecha de acero inoxidable 316L, el mismo tipo de acero que utilizan muchas marcas de gama media. Tiene 42 milímetros de diámetro, 13 milímetros de grosor y unos 50 milímetros de largo entre asas. En la muñeca se siente equilibrado, no es un reloj pequeño, pero tampoco es una exageración de reloj. Los bordes están bien definidos, con una mezcla de zonas cepilladas y algunas partes pulidas, que sinceramente no esperaba encontrarme en un reloj de 50 euros. Y es verdad que si vas al detalle vas a encontrar alguna línea menos pulida, un pulido no tan fino, pero en conjunto la sensación de reloj es buena. En cuanto al cristal, la marca indica que es un zafiro con revestimiento antirreflejos suizo. Yo ahora mismo no tengo forma de comprobar esto, pero sí puedo decir que la superficie se ve nítida, sin distorsión y que el reflejo es controlado. Al menos visualmente es la sensación que a mí me transmite. Ahora pasamos a la esfera, que para mí es el punto más atractivo que tiene este reloj. Tiene un acabado blanco mate con índices impresos en 3D, unas manecillas blancas con recubrimientos en negro. De día el contraste es muy claro, de noche el lumen se defiende regular, no ilumina como un Seiko, pero es suficiente para leer la hora sin esfuerzo. Luego tenemos la corona roscada, que lleva el logotipo de Pagani en relieve, se siente firme, una resistencia justa a la hora de roscarla y no transmite ninguna sensación de juego o de metal barato que encontramos a veces en relojes económicos. En la muñeca el reloj pesa 150 gramos, es un reloj que se nota, pero no en el mal sentido. Tiene ese peso que te da confianza y que te hace sentir que llevas algo sólido. El brazalete también es de acero 316L, mantiene la misma línea, eslabones bien ensamblados y el cierre desplegable con el logotipo grabado que cumple sin problemas. Además de eso tiene 3 microajustes que van muy bien para ajustar el brazalete. En cuanto al movimiento, DG5833A, un calibre automático con cuerda manual y función GMT, un movimiento de origen chino inspirado en el mítico Miyota 8215, reserva de marcha de 40 horas. No es un movimiento de alta relojería, pero para el uso que tiene es una opción fiable y económica. Y además de eso, lo curioso de este reloj es que incorpora la función GMT. Es decir, que permite ajustar una segunda zona horaria, que es algo que de verdad no esperaba encontrar en un reloj de 50 euros. Y me parece que al final es un detalle que suma puntos. El reloj resistente al agua 100 metros, evidentemente no es un reloj para bucear, pero para el día a día, para lavarte las manos, ducharte o si quieres llevarlo a la piscina, pues va sobrado. En acabados, en cuanto al acabado general, me sorprendió el nivel de detalle, el cepillado del acero, el bisel está bien alineado, la tipografía limpia en la esfera y si alguien me lo enseña sin decirme el precio y sin conocer la marca, jamás pensaría que cuesta lo que cuesta. Ahora, por supuesto, no todo es perfecto en este reloj, ¿vale? El lumen podría durar más, el brazalete podría tener un mejor ajuste, el movimiento, aunque cumple, no es especialmente preciso por lo que he leído por internet, pero lo importante no está solo en los números, lo importante es la sensación general, la sensación de que lo miras y piensas, este reloj no parece que valga 50 euros. Y eso, en este rango de precios, ya te digo yo que es un logro. Por eso entiendo que tanta gente empiece por aquí, porque estos relojes te permiten vivir una parte de la experiencia mecánica sin tener que hipotecarte por ello. Ahora bien, más allá de los materiales, del movimiento o del precio, hay algo que este reloj representa y es el debate que siempre divide al mundo de la relojería. ¿Hasta qué punto un homenaje es una forma de admirar o simplemente de copiar? Cuanto más pienso y cuanto más investigo este tema, lo tengo cada vez más claro. En la relojería todo el mundo copia a todo el mundo. Es verdad que los relojes homenaje generan polémica, pero si lo miramos bien, ¿dónde empieza y dónde acaba una copia? Porque si comparamos este Pagani con el Rolex Explorer o con el Tudor Explorer, podríamos decir que estos dos, ¿cuál es la réplica de cuál? Porque el Tudor es muy parecido al Rolex Explorer. Al final, lo único que cambia del Rolex y del Tudor son 4 detalles: el logo,
algún acabado, el precio y a lo mejor el movimiento. Y esto no pasa únicamente con estas marcas. Casio, por ejemplo, su nuevo modelo es prácticamente un Tissot PRX en versión renovada. Esto también es una copia, nadie lo dice. ¿Por qué? Porque Casio lleva décadas en el mercado y ya tiene un nombre propio. Pero al final la línea es tan fina que depende más de quién lo hace que de qué hace. Y si pensamos, esto no solo pasa en el mundo de la relojería, en los coches pasa exactamente igual. Si miras ahora mismo en la calle un SUV de cualquier marca y te paras a analizarlo, hay muchos modelos de otras marcas que se parecen. ¿Qué cambia? La parrilla, las luces, el motor, pero la forma es prácticamente idéntica. La innovación al final en estos sectores es muy rara. Lo mejor es mejorar algo que ya existe. Así que cuando alguien te dice que este reloj chino copia a otro, puede ser que tenga razón, pero tampoco es justo pensar que solo los chinos hacen esto, porque la relojería, como cualquier industria, vive de la evolución y toda evolución parte de una referencia. La diferencia supongo que está en el propósito. Unos lo hacen para aprender y otros lo hacen para aprovecharse. En mi caso, yo esto lo he hecho para aprender, así que ahora lo que voy a hacer es llevarlo durante unas semanas y te traeré una valoración real después de usarlo, porque no puedo darte una opinión 100% si no lo he probado antes.